Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, cuando nosotros recorremos las páginas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, vemos como que la fe es algo que no se cuestiona. Ser miembro del pueblo de Dios es vivir en la fe. Por eso se trata de vivir según la ley de Dios, según la voluntad de Dios manifestada en su palabra. Como dice un salmo, solo el necio dice para sí, no hay Dios que me pida cuentas. Naturalmente y sobrenaturalmente el pueblo cree. No se da la situación esta que tenemos hoy de tantos que quieren ignorar a Dios, vivir al margen de Él, o rechazar a Dios, inclusive en el ateísmo explícito. Vivir según Dios. Y por eso el creyente pide a Dios la sabiduría para vivir según su voluntad. Dice el libro de la sabiduría, oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. ¿Qué es esta sabiduría? Claro, Salomón, aquel rey famoso del Antiguo Testamento, es el que escuchó la voz de Dios que le decía, pedime lo que quieras. Y Salomón le pidió a Dios la sabiduría. Y Dios, dice, se alegró por esto, porque no me pediste ni larga vida, ni la victoria sobre tus enemigos, ni riquezas, ni ninguna de esas cosas, ni mucho poder, le fue dada la sabiduría. Esa sabiduría era concebida como, diríamos, la habilidad política para hacer siempre el bien para su pueblo. Bueno, es una forma de sabiduría. Hay otra sabiduría humana que la encontramos en la vida y en la expresión de todos los pueblos. Es esa experiencia de vida que se va como madurando y transmitiendo de generación en generación, a veces en forma de relatos, de proverbios, de refranes, o en la palabra de los ancianos, o en las tradiciones y las costumbres que se heredan y se van transmitiendo, y que nos van dando como un modo de vivir para encontrar el bien y para apartarnos de lo que no nos aleja de él, para apartarnos del mal. Es una forma de sabiduría natural, popular, pero la palabra de Dios cuando nos habla de la sabiduría nos está hablando de algo mucho más hondo. Es encontrar la voluntad de Dios y vivir según esa voluntad. Es saber discernir interiormente todo aquello que me conduce hacia el bien y saber discernir y apartar todo aquello que me aleja de él. La sabiduría es aquello que me permite encontrar mi lugar en la vida. En el Antiguo Testamento se concebía la sabiduría como aquello que Dios expresa en su ley, la ley de la alianza, los mandamientos, que nos dan un modo de vivir que nos pone en una buena relación con Dios, lo primero de todo, pero también con nuestro prójimo. Pero hay algo más todavía. En el Nuevo Testamento aparece Jesús como la sabiduría de Dios, como aquel que viene a revelar la plenitud de Dios. En el Evangelio de San Juan, en el comienzo, en su prólogo, nos dice que Él es la palabra de Dios, el Hijo, la palabra eterna, la que está junto a Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando encontramos a Jesús nos encontramos con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios que viene a habitar entre nosotros y se nos comunica a través de sus palabras, de su gesto, de sus enseñanzas, de su caminar. Por eso el creyente pide a Dios la sabiduría. Oré y me fue dada. Esa sabiduría que la podemos reconocer como esa luz interior de la fe que me hace conocer
a Dios y me hace reconocer a mí mismo desde Dios, pero tendiendo siempre hacia Él, en Dios mismo, en Cristo. La sabiduría es pedida, es suplicada, suplicar la sabiduría, porque no es solamente fruto del razonamiento humano, como esa sabiduría popular que se transmite de generación en generación, es más. Junto a la sabiduría, nos dice este texto, llega la prudencia, es decir, el discernimiento interior, el descubrir lo que es bueno y lo que es malo, el obrar en Dios según su ley. Sabiduría, que es la fe, y prudencia, que es el obrar, son un don de Dios que hay que suplicar, pero que se requiere también una opción personal nuestra, buscar esa sabiduría. Continuaba diciendo este texto del Antiguo Testamento, descendió sobre mí el espíritu de sabiduría cuando la supliqué, y dice el autor sagrado, la preferí a los cetros y a los tronos. Es decir, la sabiduría del vivir en Dios es preferible al poder, a cualquier forma de poder. Continúa a decir, y tuve en nada las riquezas en comparación con ella. Tanto que corremos detrás de las riquezas, ¿por qué no corremos detrás de la sabiduría? Que es mucho más, las riquezas son nada en comparación con esto. Y sigue diciendo, no igualé la sabiduría a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es como un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como el barro. La preferimos al poder, la preferimos a las riquezas, pero nos sorprende el texto del sabio cuando nos dice, la amé más que a la salud. Cuánto amamos y cuidamos la salud, y qué bien que lo hagamos, pero nos da algo más. Dice, y la amé más que la hermosura. Hoy, tanto que hay de preocupación de ese aparecer bien ante los otros. Sí, es bueno cuando no se convierte en obsesivo, pero más que la hermosura del cuerpo, importa la hermosura del alma. Y continúa diciendo, y quise a la sabiduría más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Y cuando encuentro esto, esa sabiduría que es el vivir en Dios, vivir según su ley, vivir en Cristo, vale más entonces que el poder, que las riquezas, que la salud, que la hermosura, que la luz, porque con esa, dice el autor sagrado, me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Es como lo que Jesús expresa en una parábola tan sencilla. Hay muchas perlas en nuestra vida, pero cuando encontramos la piedra preciosa más grande, más valiosa, es como que dejamos todas las demás y las vendemos para encontrarla. La sabiduría de Dios, la vida en Dios. Es el tesoro escondido, el reino de Dios, un tesoro que vale más que todos los tesoros de la tierra. Por eso entonces, esto nos dice, oremos también nosotros pidiéndole a Dios este don, pero hay que buscarlo, hay que buscar la sabiduría. Es un don del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los 7 dones del Espíritu Santo, ahí ponemos como prioritaria la sabiduría, que es el conocer a Dios gustando y saboreando su ley, sus misterios. Hay que buscarlo. ¿Y dónde lo encontramos? Precisamente en su palabra. Cuando nos dice buscar esa sabiduría, porque con ella nos vienen todos los bienes, la inmortalidad, la amistad con Dios, el gozar en Dios. También la palabra de Dios nos dice, cuidado, busquen esa sabiduría donde la encuentran, en la Escritura, en la palabra de Dios. Y en la carta a los Hebreos nos dice el autor sagrado, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Esa penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios
que meditamos, que oramos, que leemos en comunidad, es la que nos va dando como la sabiduría de Dios. Ninguna cosa creada, sigue diciendo el autor sagrado, escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Orar pidiendo la sabiduría, buscar en Cristo y en su palabra esa sabiduría. La palabra de Dios no es como una droga que adormece el alma y me hace quedar tranquilo, en contacto con mi Dios. No, es como esa espada que me hiere interiormente para vivir según Él. Buscar, pero también obrar conforme a esa sabiduría, nos va a dar todos los bienes en el presente, pero sobre todo el bien supremo, el bien eterno, que es la vida en Dios. Que Dios nos bendiga.